El aullido del lobo. Pocos sonidos naturales despiertan entre nosotros sensaciones tan ancestrales. El lobo es el predador carnívoro más importante de Europa. Animales errantes cuya capacidad de adaptación les ha posibilitado vivir en una amplia variedad de ambientes. Estepas, bosques y montañas. Temido, odiado, en algunos casos incluso admirado, el lobo resume, como pocos animales, los paradigmas de la conservación de la naturaleza y de los grandes vertebrados en la Europa meridional. Evidentemente el problema más grande en la conservación de grandes vertebrados es que el hombre no les deja sitio, es decir, somos demasiados, exigiendo demasiado al medio ambiente como para dejar sitio a otras especies. No olvidemos que la mayor masa viva que existe en el mundo hoy es masa de hombre, masa humana. Somos más numerosos que ninguna otra especie animal o vegetal en el planeta. Entonces tenemos que comer más y que respirar más y necesitamos más agua, y todo eso que nosotros necesitamos se lo quitamos o se lo tomamos a otros que también lo necesitan. Los lobos habitaron hasta principios del siglo XIX la mayor parte del territorio de la península ibérica, desde las altas montañas del norte hasta las pequeñas sierras del litoral mediterráneo. Efectivamente, el lobo en tiempos históricos tenía una distribución mucho mayor que la actual y una densidad mucho mayor, pero desgraciadamente debido sobre todo al esfuerzo ganadero por la extinción del lobo y también más recientemente al esfuerzo de los cazadores, el lobo ha decrecido considerablemente. El hecho de que el hombre se haya hecho sedentario y como tal ganadero y pastor ha servido para que el hombre considere al lobo como el enemigo a combatir. Y esto, como digo, sirvió para su total erradicación en algunos sitios. La persecución fue implacable a mediados del presente siglo. El empleo de armas de fuego, lazos, cepos y venenos consiguió diezmar la población de lobos. Entre 1944 y 1961, las denominadas juntas de extinción de animales dañinos pagaron la muerte de unos 2.000 lobos, a los que habría que sumar otras muchas gratificadas por los ayuntamientos. Unos 600 ejemplares sobrevivirían a aquel acoso. La progresiva despoblación de las zonas rurales y la labor infatigable de grandes valedores de la especie, como el doctor Félix Rodríguez de la Fuente, condujo al lobo a pasar de ser considerado como una alimaña a ser catalogado especie cinegética primero y protegida parcialmente a partir de 1986. Si exceptuamos España, el lobo es una especie estrictamente protegida en Portugal, Italia y en el resto de la Unión Europea. Y a mí me parece una falta de coordinación a nivel de la Comunidad Europea impresionante, porque los portugueses disponen de un programa LIFE que cuesta muchos millones de pesetas a los ciudadanos comunitarios para la protección del lobo portugués, y hay muchos grupos científicos, tanto en el Servicio de Protección de la Naturaleza como en el Grupo Lobo y en la Universidad de Lisboa y en la Universidad de Coimbra, tratando de proteger al lobo, y los españoles esos lobos los están cazando en el lado de Zamora o en el lado de Orense, en las zonas limítrofes con Portugal. Desde diversos sectores, ganaderos y cazadores principalmente, se ha denunciado el aumento de los ataques al ganado. Esto se atribuye al incremento de las poblaciones de lobos y a la colonización por su parte de nuevos territorios. Tenemos
Yo, por ejemplo, con un rebaño de cabras de unas 70, 80, estamos manteniendo 4 mastines con el rebaño y a pesar de eso nos entra. A pesar de eso tenemos todos los años entre 15, 20, 12 bajas, que son muchas, sí, son muchas para soportar de esta manera. El control de las poblaciones de lobo es necesario y así está establecido en muchas zonas cuando los lobos producen daños considerables a la ganadería o daños considerables a la caza o representan un factor de peligrosidad para el hombre. Pero la cuestión fundamental para proceder a la regulación del lobo es conocer los efectivos de la población. La determinación de la población de lobos se realiza principalmente mediante los censos de camadas que pretenden, entre otros objetivos, establecer el número de ejemplares que podrían extraerse de la población silvestre, haciendo compatible su conservación. Pero claro, naturalmente para esto hay que evitar que los ejemplares fueran envenenados o fueran cazados furtivamente. Entonces ahí es donde está el esfuerzo principal, en la realización del censo y en evitar el furtivismo y el envenenamiento del lobo. Las dificultades en el pago de las indemnizaciones por daños parecen el principal elemento responsable del malestar de ganaderos y cazadores hacia el lobo. Los casos en que el lobo no nos ataca, a la hora de justificarlos, de presentar y de tratar de que no lo certifiquen, pues siempre nos encontramos con que en ningún caso están claros. Bueno, se han hecho estimaciones de daños de lobo a la ganadería y esas estimaciones ascienden a algunos cientos de millones de pesetas al año. Lo que pasa es que habría que ver si realmente todos esos daños están producidos por el lobo. Se ha visto que en el Parque Nacional de Covadonga, en un estudio reciente, gran parte de los daños son producidos por perros y no están producidos por lobos. En diversos estudios que hemos realizado en el Parque Natural de Somiedo, en Picos de Europa, llegamos a establecer con claridad y con una precisión científica que ello requiere que si el ganado, sobre todo el ganado menor, está bien vigilado, el nivel de daños prácticamente disminuye a cero. Los rebaños de la transhumancia que están vigilados por pastor y por varios perros mastines, incluso hay rebaños que pueden hasta tener 10 y 12 mastines, el lobo no causó ninguna baja sobre el ganado. En cambio, como digo, en los rebaños que no estaban vigilados, eran rebaños de pequeñas ovejas, hubo incluso lobadas que me llegaron a matar hasta 15, 16 ovejas. El lobo es necesario en los ecosistemas, particularmente en los poco poblados. Hay que tener en cuenta que en España precisamente es un lugar único en Europa porque existen grandes zonas poco pobladas con muchos ungulados silvestres. Y en esas zonas el lobo es absolutamente necesario porque cumple un papel sanitario en la naturaleza, eliminando los individuos de las poblaciones que tienen problemas y de esa forma sanea las poblaciones y evita epidemias. Hay que quitarles el mito de bestia negra, de asesinos. Verdaderamente tampoco se puede poner como los lobos como una especie que no es problemática, eso no se puede decir. Sabemos que va a hacer a las generaciones mayores, a los actuales ganaderos, va a ser muy difícil cambiarles digamos, el chip de los lobos, pero a las nuevas generaciones deben conocer lo que realmente son los lobos, el papel que están desarrollando en la naturaleza. El lobo es una especie que tiene derecho a la existencia y que es una especie que no se puede facilitar por sí misma el derecho a la existencia, porque en cierta medida el hombre, como ser superior, determina las condiciones actuales de juego en la naturaleza. Entonces el hombre, a través de la educación, tiene que entender que el lobo tiene derecho a la existencia. Esa es la primera premisa.
Las dificultades para lograr la conservación del lobo son una muestra de los inconvenientes que han tenido que vencer muchas entidades y personas que vienen trabajando desde hace décadas en favor de la conservación de la naturaleza española. El paso del tiempo, sin embargo, ha demostrado que la tenacidad y el esfuerzo llevan a resultados positivos también en los grandes vertebrados. Solitario por naturaleza, el oso es, junto con el lobo, el otro gran predador de la fauna europea. En la península ibérica, los que se refugian en la cordillera cantábrica no llegan al centenar. En los Pirineos, su exiguo número, menos de una decena de ejemplares, presagian su desaparición a corto plazo. El FIEP es una organización no gubernativa que desde hace años actúa a ambos lados del Pirineo a favor de la conservación de la naturaleza y en particular del oso pardo y su hábitat. Aquí ha pasado un oso. Aquí tenemos una huella de oso pardo pirenaico que por la medida pues se trata de un animal macho joven que le llamamos nosotros aquí chocolate y que este animal pues es uno de los 5 que pueblan nuestra población del Pirineo occidental. ¿Por qué es importante hacer este seguimiento? Pues es importante hacer este seguimiento porque a través de él pues podemos hacer las tareas de conservación del hábitat y saber dónde viven estos animales, qué necesitan para sobrevivir, qué zonas de tranquilidad, qué zonas de alimentación, qué zonas para reproducirse. La población total de la especie en los Pirineos pasó de una veintena de ejemplares en 1981 a menos de una decena a mediados de los 90, casi todos ellos localizados en la parte occidental. Observar los rastros de los últimos osos del Pirineo resulta cada vez más complicado. Esto es uno de los indicios que nos permiten también saber si efectivamente el oso de los Pirineos ha pasado por aquí. En las zarzas suelen dejar pelos en verano cuando están cambiando el pelo y al recoger estos pelos con unas pinzas para no tocarlos, pues se puede llevar para análisis genético y esto es lo que ha permitido identificar que tenemos actualmente 4 machos y una hembra en la población pirenaica relicta. Y lo que está claro es que si no se reintroduce una o 2 hembras, pues esta población se termina rápidamente. En la cordillera cantábrica, la zona osera se extiende sobre una superficie aproximada de más de medio millón de hectáreas. Presenta 2 núcleos aislados entre sí, el occidental con unos 60 osos y el oriental en el que solo quedan alrededor de 20. Moncho, mira, aquí tenemos otro castaño, está como el otro así descortezado de reciente, se ve así, mira, aquí, estos son los zarpazos de aquí, por aquí empezó a descortezarlo, arrancó de aquí hacia allá, seguro, son 34 de diámetro, y la verdad es que son unos 2,80 o 3 de altura. Mira, parece que por aquí ya van las huellas del oso. A ver si encontramos alguna que sea medible. Hombre, mira, aquí tenemos una buena. Esto que estamos haciendo ahora es el trabajo diario del FAPAS en el recorrido por estos montes, por estas zonas de osos, para poder identificar un poco, por un lado, los individuos diferentes que tenemos en la zona y por otro lado, las zonas donde se están moviendo estos osos. Gracias a esto, pues eso, tenemos una estimación, por un lado de poblaciones, saber los que nos quedan y por otro lado intentar arbitrar las medidas más adecuadas de conservación. Uno de los problemas más importantes a la hora de trabajar en la conservación del oso pardo es evitar el enfrentamiento secular entre el hombre y el animal salvaje. Los daños que estos ejemplares salvajes causan a los intereses ganaderos y de la agricultura han dado lugar a muchas muertes de osos. Es por ello que uno de los primeros trabajos del FAPAS consistió en la comprobación de los daños que los osos causaban a intereses agrícolas y ganaderos, realizar unos expedientes correctos en colaboración con la administración regional y pagar de manera inmediata esos daños.
El FIEP trabaja en la zona pirenaica desde principios de los años 80 con el fin de lograr una adecuada indemnización a los pastores por los ataques de los osos. Mediante diversas medidas intentan mejorar la convivencia entre osos y pastores. A partir de 1983 hicimos una serie de transportes por helicóptero de material para el pastor a principios de temporada, con cosas como por ejemplo las bombonas de gas para calentar la leche para fabricar el queso y toda serie de utensilios que le pueden servir para su trabajo. Los pastores ven con agrado cómo, gracias al oso, jornadas de duros acarreos por difíciles rutas de montaña son ahora realizadas en pocos minutos. Se creó también una red de radioteléfonos que permite a los pastores comunicarse tanto con su familia como con los servicios de urgencias si tienen un problema. De esta manera, también pueden avisar a los guardias para que levanten atestados si tienen un ataque de oso. Attention, attention, Marguerite, est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous reçois, oui. Oui, bonjour, bonjour, comment ça va aujourd'hui? Ça va très bien avec le beau soleil. En los últimos años se han hecho con dinero europeo una serie de subvenciones para incitar a los pastores a que tengan el rebaño en un cercado junto a la cabaña por la noche con un perro mastín de los Pirineos para evitar que el oso ataque al rebaño. También para mejorar la vida de los pastores y con el propósito de que estos acepten la vecindad del oso, el FIEP puso en marcha a principios de los 90 el proyecto Queso, que cuenta con la colaboración de la Asociación de Ganaderos. Se trata de una etiqueta identificativa que permite reconocer el queso fabricado en la zona osera con la marca del oso que se ve aquí. Es un programa del FIEP y de la Asociación de Ganaderos para promover el queso de la zona osera. Es una manera de valorizar un poquito la presencia del oso para los ganaderos, que no sea solo una compensación, sino que incluso les pueda permitir tener una imagen mejor a nivel de la calidad de la montaña. Paralelamente al trabajo realizado por el FIEP y el FAPAS, entidades como la Fundación Oso Pardo desarrollan también diferentes programas de conservación de la especie en la cordillera cantábrica. Uno de los programas que yo creo que ha resultado más interesante y que llevamos ya 5 años con él es el programa que llamamos Caza y Oso. Hemos alquilado en una de las mejores zonas oseras de la península, en el Alto Sil leonés, hemos alquilado los derechos de caza de un coto y, bueno, de acuerdo con los cazadores locales, hemos puesto en marcha un sistema de gestión con el visto bueno, además, y el apoyo de la Junta de Castilla y León y de la Federación Española de Caza. Y entonces nosotros los guardas lo que hacemos es previamente el día antes quedar con los cazadores y, bueno, al amanecer llegamos allí, les pedimos la documentación, vemos si todo está en regla, si está en regla se les permite hacer la cacería, digamos. Se han dejado al margen de las actividades cinegéticas las áreas más delicadas, las áreas críticas, eso lo han aceptado plenamente los cazadores y han tenido espacio suficiente para desarrollar su actividad preferida, que es la caza, sin entrar en colisión de ninguna manera con la presencia de los osos y de otras especies de interés que hay en esta zona, en el Alto Sil leonés, pues como es el urogallo cantábrico. Una de las actividades que hasta hace pocos años más amenazaba a los osos seguía siendo el furtivismo. En los últimos 5 años, los guardias de la Fundación Oso Pardo han retirado cientos de lazos trampa. Esto es un cable de acero, un lazo de acero. Este sencillo artilugio que tenemos aquí habitualmente se utiliza para capturar jabalís, ¿no? Se sitúan trochas en pasos donde habitualmente transitan estos animales, pero no es raro tampoco que de vez en cuando transite algún oso, ¿no? Las consecuencias generalmente suelen ser
bastante graves, el oso puede quedar cogido por la mano, cuando no en el peor de los casos por el cuello. No es raro en la cordillera cantábrica constatar la muerte de osos en lazos de acero y en otros casos de animales mancos. Se han quedado mancos por haber caído en una pata. A ver, patrulla de Semprona, si me recibís. A ver, adelante para patrulla Semprona. Oye, soy Alfonso del FAPAS. Es que estamos aquí en el puente este debajo de Peña Blanca. Era que encontramos una cosa y sería urgente que la vieseis. Acceso que tenemos. Abeja 1 para abeja 2. A ver, adelante para abeja 2, cambio. En Asturias, el trabajo conjunto entre el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil, SEPRONA, y miembros del FAPAS también ha permitido luchar eficazmente contra el furtivismo. Es que encontramos aquí un lazo seguro para el jabalí, ¿no? Pero claro, es muy peligroso para el oso por si caen. ¿Visteis alguno más por ahí? No vimos nada. Desmonta, ¿no? Y vamos a mirar por ahí a ver si encontramos alguno más, ¿vale? Sí, yo creo que hay pasos por ahí por donde el raguero. A ver, vamos a mirar. Cabo, mira, aquí hay otro. Mira, otro. Lo desarmaremos, ¿no? Sí, desármalo. Sí, estoy bien. Esta zona lo que hay que hacer es coger y montar una vigilancia sobre ella. Oye, atentos que viene alguien, Recibido. Parece que lo está montando, Venga, vamos. Recibido. Hola, buenos días. ¿Qué hay? Buenos días. ¿Qué haces? Estaba mirando los ganados. Uno de los grandes problemas con los que nos encontramos a la hora de proteger el hábitat de los osos es precisamente el aspecto que incide en los hombres de estas áreas rurales. La despoblación de los pequeños pueblos de montaña está llevando a la desaparición de muchas especies vegetales que antes se plantaban y eran utilizadas por el hombre. Esos recursos que el hombre utilizaba también servían de alimento a especies como el oso pardo. La pérdida de los frutales de montaña, los cerezos, los manzanos, los perales, está llevando a la desaparición de una fruta temprana de finales de primavera y verano que era realmente importante en la dieta alimenticia de los osos. Para mejorar la dieta de los osos cantábricos, grandes comedores de frutas, los miembros del FAPAS iniciaron el programa Frutos para el Oso. Miles de árboles frutales silvestres se introdujeron en los bosques de hayas de la cornisa. Hoy, estas plantaciones ya producen alimentos para los osos y otros muchos animales silvestres. Conocida la especial atracción de los osos hacia la miel, los habitantes de las montañas cantábricas han protegido tradicionalmente sus colmenares contra el ataque de los osos mediante construcciones de diverso tipo. Otra de las actividades de la Fundación es adquirir patrimonio cultural relacionado con el oso. Y dentro de este programa, una de las acciones ha sido adquirir algunos viejos cortines para restaurarles y para poder integrarles en los programas de educación ambiental. Al oso le encanta la miel, es capaz de perder su natural timidez por conseguir miel, y los paisanos tuvieron que ingeniárselas para defender sus colmenares de los ataques del oso. En determinadas zonas rurales de montaña, los osos siguen ocasionando algunos daños a las colmenas. La prevención de daños a las actividades agrícolas y ganaderas tradicionales es una de las mejores contribuciones para evitar que los osos sean perseguidos y garantizar, por tanto, su conservación. Aquí tenemos un colmenar que hace unos 4 años fue atacado por un oso, destrozándolo prácticamente entero y comiendo todas las colmenas. Para evitar esto, el FAPAS está desarrollando una labor que consiste en la colocación de unos cercaos alrededor de las colmenas y colocar en ellos un pastor eléctrico, que es esta pieza que tenemos aquí, que se compone de una pila unida a una placa solar, que es la que le da la energía,
y que desprende unas pequeñas descargas eléctricas que pasan a los cables que cuando toca en ellos el oso indudablemente lo repele. Otras entidades de más reciente creación, como la Fundación Oso de Asturias, están dedicando sus esfuerzos al desarrollo de programas educativos. La Casa del Oso, localizada en el pueblecito de Proaza, en Asturias, recibe todos los años la visita de cientos de escolares y de un numeroso público interesado en la vida de los osos. Se ha habilitado igualmente la denominada Senda del Oso, antigua vía del ferrocarril adaptada como pista cicloturista de unos 20 kilómetros de recorrido. La idea básica del proyecto es que nosotros entendemos que la única forma en que la gente que vive en contacto con el oso, la gente que vive en el mundo rural en contacto directo con el oso, aprecie este tesoro es que de alguna manera obtenga un beneficio de él, ¿no? Esta idea básica nos llevó a desarrollar este proyecto, que consiste en un pequeño centro de interpretación con una pequeña exposición y una pequeña sala de audiovisuales y con un cercado donde hay dos osas en cautividad, pero en unas condiciones parecidas a las que viven en la naturaleza. La tenacidad de las organizaciones y la colaboración de diferentes instituciones ha permitido finalmente dar un importante paso adelante en la recuperación de los osos en las montañas pirenaicas, que ha contado con el apoyo económico de los fondos LIFE de la Unión Europea. A mediados de los años 90, el Estado francés firmaba un convenio con ayuntamientos, cazadores y ganaderos para la puesta en marcha de un programa para reintroducir osos en los Pirineos, que se inició en 1997 con la liberación de varios ejemplares procedentes de Eslovenia. Siempre habrá que hacerlo, por supuesto, en estrecha relación con Huesca y con Navarra, es decir, intentar recrear en ambas vertientes del Pirineo Occidental una pequeña población respetando a los habitantes de los valles, por supuesto. Para lograr la conservación y definitiva recuperación de los osos, es necesario seguir trabajando aún en muchos aspectos negativos, entre los que se encuentra el irracional aprovechamiento de los bosques, las talas a matarrasa o la corta innecesaria de árboles viejos de especies como el castaño, la encina o el acebo. Una zona eminentemente buena para el oso como es esta, es algo catastrófico que nos estemos quedando sin los últimos árboles importantes, en realidad sin su comida de otoño, que es la más importante para el oso a lo largo de todo el año. La problemática que tiene hoy la conservación de estos animales es sobre todo la penetración humana por cualquier rincón del bosque. Es decir, que la explotación forestal ha favorecido durante años la creación de pistas que han terminado en muchas zonas con la tranquilidad del oso. Entonces ahora hay una gestión concertada con los municipios y con la administración forestal para entre todos intentar conservar zonas de tranquilidad en los sitios vitales para esta especie. Parece evidente que la conservación de la fauna salvaje depende en gran medida de la colaboración y de la participación de todos los sectores de la sociedad afectados. Eso tendremos que investigar hasta dónde podemos llegar para no echar al oso de sus bosques, porque si lo echamos se va a extinguir, evidentemente va a desaparecer, ¿no? Para esto tenemos que medir muy bien pues, si tolera más ruido o menos ruido, cuántas personas podrán entrar, cuántas zonas de reserva serán necesarias y probablemente gastar dinero también y un poco de tiempo y esfuerzo pues en tardar un poquito más en llegar a los sitios o en hacer una carretera un poquito más larga o un ferrocarril un poco más largo que no pase por el corazón de las zonas oseras para que el oso no desaparezca. Hasta que se garantice que sus poblaciones son viables sin necesidad de la intervención humana, tanto al oso como al lobo les queda un largo camino por recorrer. Pero al menos ya se han dado los primeros y esperanzadores pasos para que estos últimos ejemplares, solitarios y errantes, sigan con nosotros.